Don Andrés, un hombre marcado por los años y la soledad, se sumía en una profunda melancolía en cada día de muertos. A pesar de tener una gran familia que lo rodeaba durante todo el año, ese día siempre lo elegía para estar solo. Su cuerpo encorvado y sus pasos lentos eran el reflejo de su avanzada edad, y su cabellera, una vez lujosa y negra, se había convertido en un mar de canas plateadas. Pero a pesar de su apariencia quebrantada, siempre mantenía una leve sonrisa en su rostro, una máscara que ocultaba cuidadosamente su verdadera tristeza, la dolorosa pérdida de su amada Adelina, que lo atormentaba desde hacía varios años. En la casa de don Andrés, el tiempo parecía haberse detenido, aunque la vida seguía su curso afuera. Su hogar estaba atrapado en un eterno invierno. El viejo piano, que su difunta esposa tocaba todas las noches antes de dormir, se levantaba como un testigo silencioso de un amor perdido. Aunque las teclas del piano no habían sido pulsadas en años, don Andrés lo cuidaba con esmero, manteniéndolo lejos del fino polvo que había cubierto otros objetos en la casa. El piano, con su madera envejecida y sus teclas amarillentas, recordaba una época de alegría y serenidad que don Andrés anhelaba desesperadamente recuperar en las noches de Día de Muertos, cuando todos los demás estaban ocupados con festividades y reuniones familiares. Él se sentaba solo en la penumbra de la sala, mirando el piano con ojos llenos de tristeza. Cada tecla, un eco del pasado, susurros de melodías compartidas y momentos que ya no volverán. La casa estaba llena de fotografías en blanco y negro, recuerdos congelados en el tiempo que adornaban las paredes. Don Andrés las miraba con anhelo, como si esperaba que en cualquier momento su amada Adelina cruzara la puerta y el tiempo retrocediera. Pero el silencio reinaba, roto solo por el crujir de la madera vieja y el viento invernal que se colaba por las rendijas de las ventanas. En su soledad, don Andrés encontraba consuelo en la compañía de los recuerdos. Cada año, en el Día de Muertos, encendía una vela en el altar dedicado a su esposa y dejaba una rosa en su honor. En ese preciso momento, el velo que ocultaba sus verdaderos sentimientos se desgarró y la sonrisa que utilizaba como máscara se desmoronó, revelando su rostro agobiado por el paso de la tristeza. Las lágrimas caían sin piedad como una tormenta que no conoce consuelo. Don Andrés, con el corazón roto, se decía a sí mismo: Adelina, mi viejita chula, pronto estaré contigo. Cada vez falta menos. Sus pasos lentos lo llevaron a un rincón oscuro de su casa, donde la desesperación lo abrazaba con fuerza. Con manos temblorosas tomó una cuerda y la ató con cuidado a la viga del techo. La cuerda se extendía en el aire, como un símbolo de su anhelo de escapar del tormento de la edad, la nostalgia y la implacable soledad que lo atormentaban. Luego, con dudas que lo destrozaban en el alma, se subió a una silla y se dispuso a pasar su cabeza por la cuerda. La habitación, una vez llena de recuerdos y vida, ahora era testigo de su desesperada elección. Don Andrés miraba la soga con ojos llenos de lágrimas, sintiendo que el dulce descanso de la muerte eterna lo cobijaría por la eternidad. La oscuridad de su soledad y la inmensidad de su dolor parecían haberse fusionado en un último acto desgarrador. Pero en ese instante sombrío, cuando la decisión parecía irrevocable, un recuerdo de Adelina, su dulce amada, se aferró a su mente. La imagen de su sonrisa, la melodía de su risa, la promesa de un amor eterno. Era como si Adelina le susurrara al oído desde el más allá, recordándole que el amor nunca muere, que la vida continúa incluso en la tristeza y la soledad. Las imágenes de su amada Adelina se desplegaban en su mente con una intensidad abrumadora, como si ella estuviera ahí mismo, en medio del huracán de dudas y recuerdos que desgarraban su alma. Las lágrimas que antes brotaban como un torrente, ahora se entremezclaban con un anhelo ferviente de verla nuevamente. La promesa de su amor compartido y la esperanza de un reencuentro lo inundaban. En ese instante,
Un sonido repentino y poderoso lo sacó de su trance. El viejo piano, que había permanecido silencioso durante años, comenzó a emitir notas por sí mismo. Era la dulce melodía que solía tocar Adelina, una canción que había compartido con él en noches de amor y armonía. Don Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal y su corazón latió con fuerza ante el asombro. Sin pensarlo, lanzó la cuerda que había atado a la viga y se bajó apresuradamente de la silla. Corrió hacia el piano con el corazón latiendo, con la esperanza de encontrarse con su amada. Pero al llegar al instrumento, la visión de Adelina que había creído ver desapareció y la música que había escuchado con tanta claridad se desvaneció en el aire. Don Andrés acarició suavemente las teclas del piano con dedos temblorosos. El instrumento seguía ahí, como un testigo mudo de su amor compartido, un vínculo eterno que la muerte no podía romper al acariciar el piano. Don Andrés notó algo extraño. Las teclas que acababan de tocar estaban cubiertas de polvo, como si no hubieran sido pulsadas en años. La flor que había colocado en el altar en honor a su amada Adelina estaba completamente seca y marchita, como un eco de un tiempo ya pasado. Aunque estaba seguro de que había sido de noche en un momento, la luz que bañaba su casa parecía ser el brillante sol del mediodía. Desconcertado, don Andrés se volvió hacia la viga donde había atado la cuerda, esperando encontrar alguna explicación a lo que estaba sucediendo, pero para su horror había desaparecido por completo. No quedaba ni un rastro de la cuerda que había estado a punto de usar para acabar con su sufrimiento. El mundo a su alrededor se volvía cada vez más irreal. Don Andrés se precipitó hacia la puerta, desesperado por huir de esa pesadilla desconcertante, pero sus esfuerzos fueron en vano. La puerta no cedía, como si estuviera sellada. La casa que antes había sido su refugio y su prisión se había convertido en un laberinto sin salida. La verdad le golpeó como un rayo. Miró alrededor de su hogar con los ojos llenos de pánico y se dio cuenta de que nada estaba en su lugar. Todo estaba fuera de contexto y el tiempo parecía haberse distorsionado. Entendió finalmente la triste realidad. Don Andrés estaba atrapado entre el mundo de los vivos y de los muertos. Un grito de angustia escapó de sus labios cuando la revelación le llegó con toda su fuerza. Había dejado de existir en el mundo de los vivos y ahora vagaba en un limbo donde el tiempo no tenía sentido y la realidad se desdibujaba. La muerte había reclamado su alma y ahora, en ese eterno día de muertos, se enfrentaba a la inmortalidad de su propia pena, una prisión de la que no podría escapar. Don Andrés, quebrado por la incomprensible realidad que lo rodeaba, cayó de rodillas, gritando al cielo en busca de respuestas que nunca llegaban, pero en lugar de una respuesta celestial, sus oídos fueron acariciados nuevamente por el suave y dulce sonido del piano, la misma melodía que su amada Adelina solía tocar. Conmovido y con el corazón lleno de esperanzas, se acercó lentamente al origen de la música. Sus ojos desbordantes de asombro, la figura que estaba frente al piano era como un sueño hecho realidad. Una hermosa mujer, casi idéntica a Adelina en su juventud, estaba tocando las teclas con gracia y pasión. Sus ojos no podían creer lo que veían. Una sensación de asombro y alegría lo embargó, pero algo era diferente. La joven mujer vestía ropas extrañas, muy distintas de la época en la que Adelina había vivido. Don Andrés se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba soñando. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que la joven intérprete no era otra que Jimena, su nieta más pequeña. Recorrió un escalofrío nuevamente su espalda mientras trataba de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Jimena, a quien él recordaba como una niña de apenas 3 añitos, estaba frente a él, convertida en una joven que compartía con su abuela una similitud asombrosa. El viejo hombre esperó pacientemente a que Jimena terminara la hermosa melodía que llenaba su corazón de recuerdos y emociones. Cuando las últimas notas se desvanecieron, don Andrés no pudo contenerse más y se levantó para abrazar a su nieta, Jimena. Desconcertada y confundida, se levantó del piano y miró a su alrededor en busca de respuestas que se le escapaban tras ese abrazo. Pero no había nadie. Sus ojos se posaron en una majestuosa fotografía que se encontraba en el altar del Día de Muertos. La fotografía, que parecía iluminarse con colores vivos y brillantes, mostraba a sus abuelos en su juventud.
Adelina y don Andrés estaban vestidos con trajes tradicionales, con flores y calacas como parte de la celebración del Día de Muertos. Dentro de ese altar, aquella fotografía estaba rodeada de velas encendidas, flores de cempasúchil y un aroma a incienso que llenaba el aire. Era un tributo majestuoso y conmovedor. Don Andrés se percató de la ofrenda con una mezcla de asombro y curiosidad. La fotografía de su amada Adelina estaba rodeada de rosas, las mismas flores que ella había amado tanto en vida. Era un tributo a su belleza y a la pasión que había compartido con las rosas a lo largo de todo ese tiempo. Sin embargo, junto a la fotografía de Adelina se encontraba una nueva imagen, la suya propia. En ella estaba posando junto a una botella de tequila, una bebida que en realidad nunca le había gustado tanto, y junto a la fotografía, una botella. Don Andrés se sintió perplejo al verla, preguntándose por qué le habían incluido en la ofrenda. Si hubiera tenido la oportunidad de elegir, había preferido un mole con pollo o un buen chocolate caliente, algo que siempre había sido más de su agrado que el tequila. El viejo se encontraba en una maraña de confusiones. Sabía que había cruzado el otro lado. Las lágrimas de arrepentimiento se mezclaron nuevamente con sus sentimientos, lamentando profundamente quitarse la vida. Pero entonces, como si alguien hubiera escuchado sus remordimientos, la ofrenda que tenía enfrente comenzó a transformarse de una manera que desafiaba la lógica. Se expandió y se hizo gigante. El camino de flores que antes había sido una ilusión se volvió tangible. Las calaveras de azúcar que adornaban la ofrenda parecían cobrar vida, transformándose en guardianes que observaban su paso. En la cúspide de la ofrenda, una puerta misteriosa parecía abrirse, una puerta que llevaba al mundo de los muertos. Don Andrés se sintió atraído hacia ella, como si la respuesta a sus preguntas y su anhelo de reunirse con su amada Adelina estuvieran al otro lado. Lentamente, una figura tenebrosa emergió entre las sombras. Cubierta por un manto negro su rostro, un cráneo descarnado, era la personificación de la muerte misma. El esqueleto, con ojos vacíos pero penetrantes, lo miró con una serenidad que desafiaba toda lógica. Don Andrés sintió que su corazón latía con fuerza, lleno de temor y anticipación, mientras se preparaba para cruzar la puerta hacia el mundo de los muertos, donde esperaba encontrar las respuestas que tanto ansiaba. La figura espectral, la muerte misma, se interpuso en su camino, deteniéndolo con una solemnidad. Con una voz hueca, le comunicó la dura realidad. No le estaba permitido cruzar al otro lado, al mundo de los muertos. Había cometido el pecado de intentar quitarse la vida, y eso lo condenó a quedarse en el mundo de los vivos hasta el fin de los tiempos. Su castigo sería vivir con el remordimiento y con el peso de sus acciones. Sin embargo, la muerte, en un acto de clemencia única, le otorgó un último regalo. Le permitiría ver a Adelina por una sola ocasión, para despedirse de ella. Don Andrés sintió un nudo en la garganta, un torbellino de emociones que lo invadieron. A través de la puerta al mundo de los vivos pudo verla. Su corazón se llenó de melancolía y una gran dicha y felicidad al mismo tiempo. Adelina estaba ahí, radiante como siempre. Su sonrisa iluminaba su rostro, sus ojos llenos de amor y nostalgia se encontraron con los de don Andrés. Esos sentimientos se entrelazaban con la felicidad de verse nuevamente. Sus brazos se abrieron en un gesto de bienvenida y en un instante estuvieron uno junto al otro, abrazándose con una intensidad que trascendía el tiempo y el espacio. Las lágrimas brotaron de los ojos de don Andrés mientras acariciaba el rostro de su amada, como si quisiera memorizar cada rastro, cada detalle de su amada. Se dio cuenta que aunque estaba ahí, nunca podrá quedarse en su compañía. El tiempo pareció detenerse mientras se abrazaban, al parecer deseando con toda el alma que fuera eterno, compartiendo palabras no dichas, pero entendidas en lo más profundo de su alma. Y sabían que este era su último adiós, pero también la promesa de que su amor nunca moriría. Con un beso en la frente de Adelina, don Andrés se preparó para regresar al mundo de los vivos, mientras sus corazones se rompían en 1000 pedazos al separarse.
El regreso al mundo de los vivos se sintió como un abismo, una desgarradora separación, el más oscuro y tenebroso infierno. Don Andrés se encontraba solo una vez más, con el recuerdo de ese encuentro grabado en su corazón. La pena de no poder estar con su amada nunca lo abandonaría. Y su castigo, vivir en un mundo donde el amor y la felicidad permanecerían como un eco lejano de lo que alguna vez fue, una eterna melancolía hasta el fin de los tiempos. El viejo siguió aferrado a su singular conexión con el Día de Muertos. Parecía ser consciente solo en ese día especial, cuando la frontera entre los mundos se volvía más difusa. Las fotografías de su juventud y su amada Adelina comenzaron a desvanecerse como hojas llevadas por el viento, cediendo el espacio a una imagen diferente. En lugar de las imágenes nostálgicas de su pasado, las fotografías comenzaron a mostrar a Jimena, su nieta, ya una anciana rodeada de nietos. La escena capturaba la imagen de una vida plena y feliz, una existencia que había florecido a lo largo de los años. Jimena parecía estar rodeada de amor y alegría, y su rostro reflejaba la satisfacción de una vida bien vivida. Don Andrés, a pesar de estar aislado en el Día de los Muertos, encontró consuelo en la imagen de su nieta, como un recordatorio que la vida continuaba ahí, más allá de él, más allá de la muerte. Su legado había perdurado, aunque su propia historia estaba marcada por esa terrible maldición. Por lo menos, Jimena había vivido una vida plena y esa certeza le dio cierta paz. Don Andrés se sintió sorprendido por un abrazo que nunca esperó. Al girarse, se encontró a su nieta Jimena, cálida y amorosa, con una expresión de perdón y comprensión en sus ojos. Las dulces palabras de Jimena resonaron en su corazón como un bálsamo que sanaba sus heridas más profundas. Te perdono por habernos dejado, abuelito. Te perdono por habernos dejado, abuelito, dijo Jimena con ternura, sus palabras llenas de misericordia y amor. Sé que aquel Día de Muertos fuiste tú quien me abrazó. Las lágrimas empezaron a brotar descontroladamente por las mejillas del viejo. El perdón de su nieta era un regalo que no esperaba y que le tocó su alma de una manera profunda. El peso de su pasado se aligeró. La tristeza que lo había acompañado durante tanto tiempo se disipó, dejando espacio para la esperanza. La muerte, como si hubiera reconocido un acto de perdón y amor de Jimena, permitió a don Andrés cruzar el umbral junto a su nieta. Finalmente, después de tantos años de soledad y tormento, encontró la paz en la compañía que tanto anhelaba. Juntos, abuela y nieta emprendieron un nuevo viaje hacia el más allá, unidos por un amor que nunca moriría, donde el tiempo y el dolor quedaron atrás y la eternidad se extendía ante ellos como un nuevo comienzo hacia la eternidad misma.